El 20 de julio del año 1969, después de la Era Común, el primer ser humano pisó finalmente la Luna. Pero, casi 50 años antes, en 1922, había nacido este tipo de acá, que en 1976 publicó este librito de acá, y bueno, el resto de la historia ustedes ya la conocen. El caso es que no va a ser sorpresa para nadie el hecho de que yo diga que a día de hoy hay una cantidad absurda de personas que todavía creen que todo esto del alunizaje fue una especie de fraude, un montaje. Y la verdad es que con este video no pretendo en absoluto seguir dándole a este tema del que probablemente muchos ya estén hartos. No, mi objetivo con este video no es ese, debido a que en la plataforma hay muchos compañeros divulgadores con una calidad de contenido muy superior a la mía que ya han desmentido esta farsa múltiples veces. Sin embargo, lo que sí me resulta divertido de todo esto es que durante la era de la carrera espacial sí que hubo efectivamente una conspiración con respecto a la Luna. Una conspiración que, a diferencia de la que todos hemos oído hablar, esta me parece muchísimo más interesante y que tal vez no tantas personas conozcan. Allá en los años 60, cuando la carrera espacial estaba en pleno auge y el programa Apolo calentaba motores dentro de la NASA, lo cierto es que al otro lado del Atlántico, en una invicta Unión Soviética, los rusos también tenían sus planes para colocar al primer ser humano en la Luna. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Porque a día de hoy todas las personas que han pisado alguna vez la Luna son o fueron hombres estadounidenses. ¿Acaso la Unión Soviética de ese entonces ya no tenía los recursos para financiar semejante proyecto? ¿O bien había ocurrido algo turbio detrás de la cortina de hierro? Pues eso será todo lo que averiguaremos en el video de hoy. El 25 de mayo de 1961, el por entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, dio un discurso ante el Congreso norteamericano en donde plasmó enérgicamente su intención de ganarles a los soviéticos en la carrera espacial. Y claro, como 4 años antes los rusos ya habían colocado en órbita al primer satélite artificial de la historia y tan solo un mes antes Yuri Gagarin se había convertido en el primer ser humano en salir al espacio, pues el objetivo de la NASA estaba claro: había que llegar a la Luna primeros, sea como sea. Y por cierto, no hay que confundir este discurso de Kennedy con el que daría en el Rice Stadium de Houston, más de un año después. Mientras tanto, al otro lado de los océanos, los mandamases del Kremlin se habían tomado estas palabras de John como si fueran prácticamente un chiste. Es más, casi nadie dentro de la Unión Soviética se había tomado en serio las palabras del presidente norteamericano. Pero bueno, al final los hechos demostrarían que estaban cometiendo un grave error. En cualquier caso, para entonces la OKB ya estaba jugueteando con la idea de construir un gigantesco cohete químico conocido como N-1, que según los escritos de la época iba a jugar un papel preponderante en los intereses nacionales de la URSS. Lo cual a día de hoy resulta algo muy irónico de escuchar porque en ese entonces dicho cohete no tenía ni siquiera un diseño finalizado o un objetivo en concreto. Y por cierto, hago una nueva interrupción para decirles solamente que la OKB-1 era el nombre con el que se llamaba la empresa soviética Energia, responsable de construir algunos de los cohetes más legendarios de la humanidad, como por ejemplo toda la familia de los lanzadores Vostok, Soyuz y los mismos Energia. Así que, mientras en la Unión Soviética las cosas estaban un poco estancadas en cuanto al terreno lunar, en Estados Unidos ocurría todo lo contrario. En parte porque Kennedy le había dado a la NASA un objetivo claro y definido. Y es por eso que a finales de 1962 los estadounidenses ya sabían el cohete que iban a utilizar, habían probado el motor más potente de la historia de la humanidad, tenían un diseño muy avanzado de las naves espaciales y además ya habían determinado la arquitectura que iban a seguir sus misiones de alunizaje. Y claro, todas estas cosas serían cruciales para que la NASA
obtuviera una ventaja casi inalcanzable para mediados de la década. Por el contrario, como mencionamos antes, en ese momento las cosas en la Unión Soviética apenas estaban empezando a arrancar, y lo cierto es que para 1962 los soviéticos no tenían ni siquiera el diseño final de la nave espacial que iban a utilizar, ni tampoco habían decidido la arquitectura que seguirían sus misiones de alunizaje. Además, la OKB no contaba con ciertas ventajas bastante considerables de las que sí gozaban los norteamericanos. Así que a continuación veremos algunas de ellas. Por un lado estaba el cohete gigante N-1, que era el eje central sobre el cual giraría todo este ambicioso proyecto soviético. Y si bien es verdad que el N-1 jugaba en la misma liga de cohetes que el Saturno V, lo cierto es que este primero tenía varios factores que le jugaban en contra a comparación con el Saturno V. El primero de ellos era la simple ubicación geográfica. Recordemos en un principio que los cohetes tienen que alcanzar una velocidad orbital de aproximadamente 8 km sobre segundo para poder entrar exitosamente a la órbita baja terrestre. Pero también recordemos que la Tierra tiene su propia velocidad de rotación, que en el ecuador es de casi medio kilómetro sobre segundo, lo cual convierte a la propia rotación de la Tierra en un potenciador muy importante para que los cohetes cumplan sus objetivos, ahorrándoles mucho combustible. Ahora bien, a medida que nos vamos alejando del ecuador, esa velocidad de rotación también va disminuyendo, por lo que si nuestra misión es lanzar cargamento pesado a objetivos lejanos, lo más interesante es construir los centros espaciales lo más cerca posible del ecuador para así aprovechar al máximo esa asistencia que nos ofrece la Tierra. Una vez dicho todo esto, paso a comentarles que el Centro Espacial de Baikonur, que era y sigue siendo el principal centro de lanzamiento ruso, tiene una latitud de hasta 46 grados, mientras que en Cabo Cañaveral los estadounidenses solo tienen una latitud de 28,5 grados, lo cual, traducido, significa que el N-1 desde un principio ya iba a poder lanzar mucha menos carga útil que su rival por el simple hecho de lanzarse desde una latitud mayor. Después de esto, el siguiente gran problema del N-1 era su sistema de propulsión. Y para comprender esto, hay que saber que los cohetes que utilizan energía química pueden elegir entre un amplio abanico de combinaciones de combustibles con el cual serán propulsados. Algunas de las combinaciones más comunes a día de hoy son las que utilizan, por ejemplo, o bien hidrógeno líquido más oxígeno líquido, o bien queroseno más oxígeno líquido, y reciben el nombre de combustibles criogénicos o semicriogénicos respectivamente. El dilema de todo esto llegó cuando el por entonces ingeniero jefe soviético Sergei Korolev tuvo sus diferencias con Valentin Glushko, quien era el encargado de diseñar todos los motores de las primeras etapas de los cohetes rusos. La discusión surgió a raíz de que Korolev defendía el uso de los combustibles criogénicos, que eran mucho más eficientes frente a otros tipos de combustibles, como por ejemplo los hipergólicos, que eran los favoritos de Glushko. Después de algún tiempo de desencuentro, Glushko finalmente se negó a construir motores de cohete criogénicos para Korolev, por lo que este último tuvo que acudir a una oficina de la OKB sin casi ningún tipo de experiencia en la construcción de motores para cohetes. El resultado de todo esto fue que el motor que finalmente utilizaría el N-1 para despegar tenía una potencia ridícula si lo comparamos con los motores que utilizaban otros cohetes, como por ejemplo el Saturno V. Y esto lo podemos ver claramente cuando comparamos la cantidad de motores que cada cohete necesitaba para despegar. Mientras que el N-1 tenía en su primera etapa 30 motores NK-15, el Saturno V solo necesitaba de 5 Fs-1. De esta manera, debido a las enormes limitaciones en el sistema de propulsión del N-1, este cohete necesitaba de 5 etapas para cumplir su misión frente a las tan solo 3 con las que contaba el Saturno V. Además, debido a complicaciones estructurales
que aumentaban la masa del cohete, sumado al hecho de que lo estaban lanzando desde una latitud muy alta, el N1 solo era capaz de colocar en órbita baja terrestre 95 toneladas frente a las 140 toneladas del que era capaz su rival norteamericano. Finalmente, el N1 protagonizaría un total de 4 lanzamientos a lo largo de su corta vida, de los cuales todos terminaron en un fracaso absoluto, ya que ningún N1 alcanzó jamás la órbita terrestre. Así que, después de una larga agonía de fallos y con el sabor de la derrota aún presente, la Unión Soviética terminaría por cancelar el proyecto del N1 en 1974, casi 2 años después de que el Apolo 17 trajera de regreso a la Tierra a los últimos seres humanos que visitaron la Luna hasta el día de hoy. Al final, la cuestión de por qué los estadounidenses llegaron a la Luna antes que los soviéticos es muy larga, compleja y claramente un video de 10 o 15 minutos de duración no daría para explicar todas las razones. Es por eso que en este video decidí solamente hablar del cohete N1 para que así el mismo no se hiciera interminable. En cualquier caso, si este video recibe mucho apoyo por parte de todos ustedes, me plantearé la idea de realizar una segunda parte explicando todos los demás aspectos del programa lunar soviético que no mencionamos hoy. Sin embargo, todavía tengo que responder ante lo que dije al principio de este video, ya que mencioné la palabra conspiración cuando hablé de los planes soviéticos para llegar a la Luna. ¿Y por qué lo hice? Pues porque todo esto que les estoy contando hoy no lo supimos hasta casi la disolución de la Unión Soviética, cuando bajo las políticas del por entonces presidente Mikhail Gorbachev, los soviéticos nos fueron desvelando poco a poco la información acerca del N1 y el programa lunar. Y es que, como el cohete N1 fue un total fracaso que nunca llegó a alcanzar la órbita terrestre, los soviéticos intentaron ocultar su existencia durante más de 2 décadas y además negaron haber llevado a cabo jamás algún tipo de plan para llegar a la Luna antes que los estadounidenses. Lo que me resulta más, no sé, quizás irónico de toda esta situación es que la verdadera conspiración que existió con respecto a la llegada de los humanos a la Luna no fue que un gobierno humano intentó falsear un alunizaje, sino que otro gobierno, humano también, intentó hacer creer a todo el mundo que jamás había intentado llegar a la Luna. En fin, por mi parte eso ha sido todo por el día de hoy. Espero sinceramente que les haya gustado este video y si es así no se olviden de dejarme un buen like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún tipo de contenido mío. Tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales, cuyos links están todos acá debajo en la descripción de este video, junto con las fuentes de información que se han utilizado para realizar el mismo. Y sin nada más que añadir, un gran saludo, un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta luego!